inspiró, que tenga su propia interpretación. Entonces, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir con texto para recordar lo que estamos viendo. Estamos ubicados en Apocalipsis 14:6, estamos trabajando esta porción de la escritura. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, entonces, en esta porción de la escritura vimos la palabra eterno y primeramente estuvimos revisando que hubo una traducción errónea, ya que desde el punto de vista de estos traductores sería un tiempo sin principio ni fin, y así lo hemos entendido. Pero esta definición que ellos nos dieron confunde porque la muerte, las llamas de fuego eterna, por los siglos de los siglos, el para siempre se encuentran en distintos momentos en la palabra de Dios y contradice lo que realmente Dios dice que va a ocurrir con las cosas que ofenden, el pecado, Satanás, el falso profeta, etcétera, etcétera. Y Dios dice que ellos serán destruidos. Entonces, parte de estar en este estudio es considerar si realmente pues Dios dice lo que quiere decir. Y debemos justamente hacer nuestras reflexiones, nuestras consideraciones acerca de lo que realmente traduce esta palabra eterno, aion. Entonces veíamos en la clase pasada que una mejor traducción sería hablar de, no sé qué será, hablar de eras o periodos de tiempo. Es decir, una era, aquel periodo de tiempo, por muy prolongado que sea, donde hay un comienzo y hay un fin. Y lo comparábamos con las eras geológicas para que tengamos un mejor entendimiento. Vimos cómo Charles Welch da unos ejemplos de la palabra eterno, que es la palabra en el Antiguo Testamento en hebreo olam, y cómo hay unos mejores ajustes de entendimiento. Lo mismo en versículos del Nuevo Testamento, que la palabra eterno es aionion, y cómo realmente queda mejor ajustada, con un mayor entendimiento, como debe ser en la palabra de Dios. Bien, este evangelio, aionion, que tiene un comienzo y un fin, no debe confundirse con las administraciones o dispensaciones, ¿sí? Y recordar que en este contexto, este evangelio que se va a promulgar en estos tiempos tan difíciles, diferente al evangelio del reino de la gracia, cuyos evangelios demandan la fe, creer, no. Este evangelio aionian de los últimos tiempos, única y exclusivamente requiere temer o reverenciar, mostrar un temor reverente a Dios y darle gloria, ¿sí? Única y exclusivamente. Es decir, hay una obediencia pasiva, no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo, no hay que, como nosotros hoy nosotros vivimos por fe, no por vista, es totalmente diferente. Y es por el contexto. Recordemos que en nuestros contextos están los ayes que están cayendo, el mismo Satanás se encuentra sobre la tierra y peor aún, vienen los juicios de Dios. Entonces, en este contexto tan difícil, los creyentes, las personas que intenten buscar a Dios, solamente podrán hacer eso, temerle, reverenciarle y saber que hay un Dios en los cielos alto. No habrá quienes puedan dedicarse a hablar el testimonio o dar testimonio de este evangelio. Por lo tanto, Dios nunca se queda sin testimonio y en este caso utiliza a los ángeles para que lleven este evangelio por el mundo. Así que no habrá ningún hombre que no escuche acerca de
temer y reverenciar a Dios y darle la gloria. Bien, entonces, recordemos que veíamos un aspecto muy importante de este evangelio que tiene un comienzo y tiene un final. Este evangelio Ionian, que es reverenciar a Dios y darle gloria, nos lleva de nuevo al principio. Eso quiere decir que comenzó en la dispensación en que Dios trata con los hombres directamente. Entonces ya y vimos unos ejemplos y Dios, se muestra como el creador, ¿sí? Directamente. En este evangelio, ni del comienzo ni del final, la obra de Cristo se tiene en cuenta. Entonces, es un aspecto muy importante. Es, de nuevo, nos regresa al comienzo. Y veíamos ejemplos como Abraham, que Dios decía de él que él teme a Dios. José, yo temo a Dios. Job dice que es temeroso de Dios. Y veíamos el ejemplo de las parteras egipcias, que de la misma manera temieron a Dios. Evangelio de darle la gloria, reverenciar y darle la gloria única y exclusivamente a Dios, ¿sí? Entonces, en este contexto que estamos viendo tan difícil, los hombres tienen que tomar una decisión. O adoran a Dios y le dan la gloria, o adoran a la bestia y se marcan. Entonces, es muy importante ver que los tiempos son tan difíciles que el estado de la tierra será deplorable y por supuesto los hombres no tendrán ni siquiera la posibilidad de tener fe, sino únicamente reverenciar y adorar a Dios. Bien, en este contexto entonces también veíamos la unidad, es decir, mirar en el Antiguo Testamento que efectivamente hay referencias a este evangelio donde el centro es Dios y su creación. Entonces leo por aquí en Isaías 51:11, recordando, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo, a Sión cantando y gozo perpetuo. Aquí pues nosotros ya vimos la palabra aionion, olam, que es la palabra hebrea, y entonces ya sabemos que no es gozo perpetuo, sino es el gozo de la era, de este tiempo, ¿sí? Donde hay un comienzo y un fin. Y ese es el trabajo de aquí en adelante. Cada vez que veamos por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos, hay que detenerse y considerar si realmente o que realmente se está hablando es de un tiempo que tiene un comienzo y un fin. En este tiempo está hablando de los tiempos futuros. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando y gozo perpetuo, o sea, gozo de ese tiempo, ¿sí? Que ya lo que vamos a ver es el tiempo del milenio. Habrá sobre sus cabezas gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ya nosotros habíamos visto esta parte maravillosa, donde Dios les exhorta a estar firmes por un breve tiempo para que puedan ver todas estas cosas que van a suceder en el milenio. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Aquí hace referencia a ese Dios creador, ¿sí? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Ahí extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Aquí la unidad del evangelio. Desde el Antiguo Testamento la profecía efectivamente es que ellos ciertísimamente volverían a Sión con gozo y alegría y que no se olvidarían justamente de este Dios
que extendió los cielos y la tierra, hablando de ese Dios creador al cual hay que reverenciar. Bien, más adelante ya hemos trabajado en Romanos también acerca de esta reverencia a Dios. Romanos 1:19, por ejemplo, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De esta misma manera, aquí, aunque uno no entienda, por las cosas hechas podemos saber del eterno poder y deidad de Dios. Entonces no hay excusa. Dios deja a los hombres sin excusa, aunque los tiempos sean difíciles. Aunque este evangelio de Romanos es para estos tiempos, mucha gente cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, este evangelio del último tiempo, de este tiempo aionion, es reconocer a Dios, ¿sí? Tener esa relación y glorificarlo como Dios. Bien, entonces, aquí, muy importante, una vez este ángel da este anuncio acerca del evangelio aionian, de reverenciar y darle la gloria a Dios, interviene otro ángel, dice en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió, o sea, después, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bien, este tema de la caída de Babilonia, más adelante, tiene capítulos específicos. Se encuentra en el capítulo 17 y 18. Entonces, allá hablaremos acerca de esta caída de Babilonia, la gran ciudad. Bien, ahora, entonces vino este primer ángel con este evangelio de reverenciar y temer a Dios, darle la gloria. Aparece este segundo ángel hablando acerca de la caída de Babilonia y ahora hay otro tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14:9 y dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y ya sabemos que ahí es la palabra aionion, es decir, ese tormento sube por la era, por el tiempo, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, este anuncio es un anuncio terrible. El primer ángel anuncia este evangelio, que es en medio de todo lo que está sucediendo, podría decirse que es un evangelio donde no hay que hacer mayor esfuerzo, sino reverenciar a Dios y darle gloria. Este segundo ángel anuncia otro terrible acontecimiento y es la caída de Babilonia, que es un juicio justo, pero este tercer ángel nos trae un anuncio tremendo, que todo el que sea marcado con la marca de la bestia recibirá una consecuencia tremenda, ¿sí? Y es que va a beber del vino de la ira de Dios. Vamos a mirar entonces qué significa esto. Bien, vamos a hacer un poco de recuento, porque es importante entender que estamos en este momento en Apocalipsis en los últimos tiempos, pero que nunca cambió nada, es lo que queremos ver. Bien, cuando el tercer ángel hace su anuncio diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, bien, nos vamos a regresar atrás y vamos a hacer esta consideración. El hombre
en todos los tiempos y épocas cambió la verdad de Dios por la mentira. Siempre. Aquí tenemos una conexión próxima entre los 144.000 y el Evangelio a Ionia. ¿Recuerdan que estos 144.000 que fueron sellados y que después fueron arrebatados, ellos siempre tuvieron la verdad en su boca, nunca dijeron mentira, ¿sí? Y efectivamente ellos daban la gloria a Dios. Entonces, el hombre en todos los momentos de la historia cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. ¿Dónde comenzó todo? En Babel, ¿sí? ¿Recuerdan a Nimrod? Todo lo que ellos hicieron, la torre, el alquitrán, la mezcla, ¿sí? Adoración. Más adelante hicimos todo un estudio de la estatua de Nabucodonosor, que también debía ser adorada, y todo lo que tiene su relación con los imperios gentiles, con todo esto que sucedió. ¿Y dónde terminan los asuntos? En la adoración al dragón y a la bestia, ¿sí? El hombre permanece siempre siendo el mismo. Entonces, ahorita en Romano leíamos que efectivamente, si nosotros nos ponemos a mirar en estos momentos, efectivamente los hombres cambiaron la grandeza de la palabra por cosas corruptibles, aves, etcétera, etcétera. Igual, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Porque el anuncio que trae este ángel es terrible. Los que adoren y se marquen con la bestia van a recibir, ¿sí?, las copas de la ira de Dios. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque el hombre llega al colmo. Al colmo. Cambia el adorar a Dios Todopoderoso, su Creador, por la adoración a Satanás a través de la bestia. En eso termina todo, ¿sí? Por eso el anuncio del tercer ángel, el juicio que caerá sobre los que adoren a la bestia y se marquen, por lo cual deben estar atentos al evangelio que se está en este momento promulgando por los ángeles, que es temed a Dios y dad la gloria. Por supuesto, nosotros tenemos que entender que este anuncio que nos está dando el tercer ángel es antes de que se empiecen a marcar con la bestia, ¿sí? Entonces, antes de todo eso, todo el mundo, acuérdense que este ángel sale en medio de y anuncia, es decir, la gente va a escuchar, que no se marquen, que adoren a Dios, que lo reverencien y le den gloria, antes que marcarse y adorar a la bestia. Entonces, el hombre realmente no cambió, cambiaron las estatuas, cambiaron, pero todo su corazón siempre le dio la espalda al Creador y se hizo para él sus propios ídolos. Bien, para poder entender lo que viene a continuación, entonces en este versículo se está hablando de una copa, de un cáliz, ¿sí? Donde viene la ira de Dios. Entonces, esta palabra copa es la palabra griega 4221, poterión. Dice que denota un vaso de beber, ¿sí? Y tiene un primer uso, que es un uso literal, donde dice que se toma la copa y se bebe lo que contiene, así, literal. Ejemplo, en 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, este es un uso literal que efectivamente la sangre representa, el vino, perdón, representa la sangre de Cristo. Esa es la comunión. Otros ejemplos, dice en Mateo 26:27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 39, mucho más adelante,
Jesucristo dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, más adelante, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, era beber, ¿sí?, el contenido de la copa, es un uso literal. Bien, y otro uso de esta palabra copa es figurativo, y es según el contenido de la copa. Dice, puede ser una experiencia gozosa o dolorosa. De la misma manera, las personas van a beber una experiencia gozosa o una experiencia dolorosa. Bien, un ejemplo, se habla de la copa de salvación. Salmo 116, 13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Bien, otro ejemplo dice beber la copa del bautismo. En Mateo 20:20, bueno, es un relato interesante, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada ordenó la mamá, ¿no? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, o sea, la copa. Y ellos dijeron, podemos. Una vez bebieran de la misma copa, figurativamente. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y tiene toda la razón, ¿no? O sea, aquí no hay puestos de preferencia, sino Dios sabe dónde nos tiene preparado a cada uno lo que nos va a dar. Entonces, beber la copa de lo que viene ahí, sea doloroso o gozoso. Bien. Y otro último uso dice, de los malos hechos de Babilonia. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y quienes quisieran, pues quisieron o quieren, beberán de esa copa. Entonces, aquí se está hablando que vienen los juicios de Dios que van a ser derramados, ¿sí? Beber del vino de la ira de Dios, ¿qué significa beber del vino de la ira de Dios que será derramado? Bien, entonces, el Evangelio contiene, este Evangelio de reverenciar y temer a Dios y darle la gloria, contiene los avisos a los idólatras, a los que adorarán a la bestia, avisará que no se pongan debajo de Satanás. Recuerden que este es un aviso anterior a la marca, porque ellos van a poder comprar y vender. Recuerdan que en un momento los marcados no van a poder hacerlo, entonces los que se marquen sí van a poder comprar y vender, pero deberán tener claro que los juicios de Dios a través de las copas de ira, representadas en las plagas, caerán sobre ellos. Eso es lo que traen los juicios, lo que traen las copas de la ira de Dios, las plagas que van a caer sobre los que se marquen con la bestia. Entonces, la situación para ellos es muy difícil. Por un lado, caen los juicios de Satanás sobre estas personas y por otro lado, van a caer los últimos terribles juicios de Dios. O sea, por ninguno de los dos lados se salvan. Eso es lo que están avisando estos ángeles antes de que ocurran estos hechos, para dejar al hombre sin excusa de ponerse debajo de la adoración de la bestia y de su marca. Es decir, el que se marque antes habrá tenido que escuchar este anuncio, que efectivamente van a poder comprar y vender, aparentemente no van a tener problema, pero ellos van a recibir los juicios de la ira de Dios que vienen, que serán derramados de esa copa. Bien.
Entonces, la copa de los juicios divinos que han de caer. Entonces ya vamos mirando esta copa y estos juicios que vienen. Apocalipsis 14:10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Miremos la unidad. Esta traducción es de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, en Salmos se habla acerca de este mismo tema. Salmo 75:8 dice, una copa en la mano llena de vino espumoso. Él derrama el vino en señal de juicio. Aquí la palabra lo dice. Ese vino es en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. En Salmos 11:6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz o de la copa de ellos. Bien, de nuevo, volvamos a nuestro versículo que estamos trabajando. Este es el castigo para los que adoren a la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y miren lo que viene. ¿Qué significa beber de esa copa, sí, de ese vino que son los juicios? Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahí ya nos tenemos que detener y decir, momento, ya sabemos que esto de los siglos no existe como un tiempo eterno, sino que, y el humo de su tormento sube por la era, ¿sí? Por ese tiempo que tiene un comienzo y un fin, que en este caso son los últimos 3 años y medio. No podemos hablar de todo el tiempo, no, es un tiempo, ¿sí? Dice, y el humo, eso es lo que le va a pasar a los que adoren a la bestia. Van a ser atormentados, fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, y el humo de su tormento sube por la era, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien. Entonces, este cáliz que está preparado para los, sí, sino más atrás, inclusive fue o es bebida por su pueblo. Eso fue profetizado en Isaías 51:17, dice, despiértate, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de tu aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Eso fue lo primero que escribió en Isaías, pero más adelante nosotros sabemos del gran amor de Dios por su pueblo. Dice lo siguiente, en Isaías 51:22 dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de tu aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. O sea, Dios se apiada, como siempre, de su pueblo, les quita, ¿sí?, este cáliz de aturdimiento y lo pone en manos de los angustiadores, de los pueblos que utilizaron su pueblo, ¿sí? Entonces, lo que viene también es un juicio sobre las naciones. ¿Por qué? Porque ellas angustiaron a su pueblo y pasaron por encima de él. Esto está profetizado en Isaías 34:1. Aquí hay cosas muy interesantes. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruiré y las entregaré al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera.
porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom un juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Bien, lo que viene para las naciones es muy difícil. Y aquí en específico, en esta profecía de Isaías, nombra un pueblo que es el pueblo de Edom. Quiero que lo miremos porque tiene mucha relación con lo que estamos viendo. Bien, ¿quién era Edom? Fue una nación hostil y enemiga de Israel, la cual sufrirá los mismos juicios que los que adoren a la bestia. Vamos a verlo. Entonces recuerden que allá decía en los versículos anteriores que efectivamente él iba a quitarle el cáliz de la mano de ellos, dice aquí, y lo pondré en el 23, Isaías 51, 23, y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate, le dijeron a Israel, y pasaremos por encima de ti. Y tú, Israel, pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Uno de esos pueblos fue Edom. Vamos a ver qué le espera a Edom. Dice en Isaías 34:6. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Y aquí viene algo muy interesante. Dice, no se apagará ni de noche ni de día perpetuamente, es decir, en la era, en ese tiempo de venganza, que tiene un comienzo y un fin, subirá su humo de generación en generación, será asolada. Nunca jamás, ahí podría mirarse ese nunca jamás, pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reinos, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales. Recordemos que estos chacales refieren en otro versículo a dragones. Y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí su morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Es decir, lo que le espera, por ejemplo, a esta ciudad es algo terrible, asolación completa. Pero quiero que miremos donde dice aquí que no se apagará ni de día ni de noche perpetuamente, es decir, en ese tiempo que comienza y termina, subirá su humo de generación en generación, será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Bien, y aquí entonces viene nuestra primera consideración. Aquí hay una sentencia muy especial, dice que día y noche, y aquí lo que tenemos que mirar es que ese día y noche se aplica al tiempo, no a la eternidad, ¿sí? Estamos hablando de la era, al tiempo en que inicia el juicio y termina, ¿sí? Una estricta adherencia al modo verbal se puede traducir de este modo Apocalipsis 14:11. No tienen descanso de día o de noche aquellos que están adorando a la bestia, con la idea de que su tormento es efectivo y opera mientras viven sobre la tierra. Entonces, fíjense que ya esto es mucho más ajustado. En nuestra mente, nuestro entendimiento queda más claro, que no es que van a estar atormentados día y noche por siempre, por los siglos de los siglos, no. Ellos van a estar atormentados día y noche durante el tiempo que estén viviendo sobre la tierra, ¿sí? Lo que dure, digamos, si este tormento empieza a los 3 años y medio, ahí comienza y termina mientras el tiempo que ellos duren. Bien, ahora vamos a ver un detalle muy interesante,
y es que este juicio tan especial que aparece hablando del tormento con fuego y azufre, hablando del humo que sube por los siglos de los siglos, que es el juicio sobre los que adoran a la bestia. Miremos, también está sobre la tierra de Edom, dice Isaías 34:9, que lo acabamos de leer, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día perpetuamente, es decir, durante la era subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Para Babilonia viene el juicio también, efectivamente, que contiene este mismo humo que sube por los siglos de los siglos, que ya sabemos que es por la era. Bien, acordémonos por favor lo que ya hemos visto. Todo esto que está sucediendo va a tener un comienzo y un final. Cuando Dios sea todo en todos, o sea que ya el Señor Jesucristo le haya entregado todo listo y organizado a Dios, en ese momento todo es hecho nuevo. Ya habrá sido la destrucción de la muerte, del falso profeta, de Satanás. Nada de todo, nada, ni Babilonia, ni los adoradores, ni Edom, va a estar ardiendo eternamente, ni subiendo el humo eternamente, porque eso sería contradictorio a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Estos juicios tienen un comienzo y tienen un fin, que es antes que empiecen la eternidad realmente, cuando Dios sea todo en todos. Entonces, para que vayamos teniendo claras las cosas, o sea, nada puede ser eterno. Bien, entonces esta gran comparación habla de algo muy importante que lo vamos a dejar aquí en el tintero, para que la próxima clase ya sepamos de qué vamos a hablar. Bueno, estos versículos que acabamos de leer, donde el humo sube eternamente, donde hay azufre y fuego, ¿sí? Junto con unos versículos que están en los evangelios, fueron tomados por creyentes ortodoxos de los años muy años anteriores, y ellos asociaron el fuego, lo que ellos entendían por eternidad, y lo llamaron infierno, ¿sí? Así que este fuego eterno que sube en humo, hay que considerarlo cuidadosamente, y ese será el tema de nuestra próxima clase. ¿Realmente el infierno existe como nos lo pintaron, como nos lo dijeron? ¿Será que sí? ¿Quiénes van a estar allá? ¿Por qué? Entonces no se pierdan el próximo capítulo, vamos a dejar hasta aquí. Dios los bendiga. Bueno, Juan. Sí, gracias, Amparo. Bueno, lo primero que nos viene al pensamiento es cuán distinto es todo este lenguaje que nos encontramos en el Apocalipsis con las epístolas, tanto sea, me estoy refiriendo a las epístolas de Pablo, tanto sea las primeras, a la iglesia de Dios antes de que se diese a conocer el gran secreto, como las 7 posteriores. Es decir, esto es un lenguaje totalmente distinto, y esto lo que nos hace ver es ciertamente que es la administración cuando se acabe la gracia. Cuando se acabe la gracia, Dios no tiene más remedio, y gracia es favor divino, ya no tiene más remedio, ya no puede evitar efectivamente que el hombre reciba todo aquello que está procurando, y es ser Él el Señor y Dios de este mundo.
engañado, por supuesto, por el Dios de este mundo, pero hasta ahora todos estos no son castigados. Esto se llama la gracia. Esto es lo que en la época en que nosotros vivimos y así vemos cómo no se responsabilizan a los culpables, cómo crece la violencia, cómo el hombre establece y estipula las leyes actuales y en esas leyes actuales se defiende la corrupción, se defiende la fornicación, se defiende la idolatría junto con las mayores perversiones, como vemos, y parece que Dios está escondido, parece que Dios está oculto. Y es ciertamente eso lo que significa la gracia. Bueno, pues justamente cuando termine este tiempo de gracia, entonces recaen los juicios que el hombre atrae sobre sí mismo y ciertamente va a encontrarse pues no solo con su perversión, sino también pues con quien se la origina, que son todos los que hacen parte de la hueste espiritual que se reveló en el principio. De manera que esto es una batalla. ¿Qué nos hace ver esto de que Aionian no puede traducirse eternamente? Porque ciertamente eternamente pues no tiene principio ni fin. En el único que hay eternidad es en nuestro Dios. En los ángeles no hay eternidad. Tuvieron un principio. No quiere decir que vengan a tener un final aquellos que no se rebelaron. Igual que los redimidos. Tenemos un principio, pero no vamos a tener un final. Ahora, ¿qué es lo que entonces diferencia a este Aionian? Y como decía Amparo, la Biblia no dice nada de qué es lo que va a ser cuando Dios sea todo en todos. Es curioso porque hoy sabemos que es Cristo todo en todos. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Él mismo se despojó de parte de su gloria y se hizo carne para que nosotros conociésemos al Padre. Por eso es que hasta que el último de sus enemigos se quede debajo de sus pies, es Cristo todo en todos, el que nos está llevando al Padre. Pero cuando todo esté reconciliado, cuando veamos cara a cara el propósito de nuestro Dios, el mismo que se hizo carne se funde con la gloria que tuvo en el principio, que tuvo desde el principio con nuestro Dios, siendo el creador de todo, y ahí ya no necesitamos el camino, la verdad y la vida, porque es el propio Dios que es todo en todos los que pasen a esa eternidad. De ahí que, y la Biblia no nos dice nada, qué es lo que va a ser ahí cuando haya nuevos cielos, nueva tierra, cuando descienda a la Jerusalén celestial. Entonces, para poder comprender todo esto, es lo que siempre hemos dicho, es este lenguaje tan sumamente diferente, solo lo encontramos en partes, en las escrituras de los evangelios y de los padres y los profetas, en situaciones específicas, en tipos y sombras, en personajes que se nos muestran en la palabra y que tienen que ver con el anticristo y que tienen que ver con el hombre de pecado. Y así es como vamos conociendo lo que ahora nos resulta tan difícil, ¿no? ¿Cómo es posible que llegue un momento en que no haya testimonio de parte de los hombres
y que tengan que ser los ángeles con apariencia humana, como sabemos. Y aunque haya en la palabra la palabra un ángel, sabemos que ese ángel fuerte por detrás puede tener millones. Y son ciertamente ellos los que van a llevar este evangelio que se denomina eterno, pero que no, que es el aionian. Lo que nuestro Dios está intentando en todo ese tiempo, sin duda ninguna, y conociendo su misericordia, con todos estos avisos y estas amenazas tan cruentas, salvar. Sigue su propósito de hacer con que esta gente no se pierda, sino que pase a la vida ionia, que pase a la vida efectivamente y que disfrute en el milenio de todas las promesas que ahí vienen. Lo mismo que va a suceder en el milenio, porque en el milenio sabemos que además de los cuerpos resucitados, de aquellos que hayan sido fieles, pues también va a haber una cierta cantidad limitada de las naciones que pasando por todos estos juicios no se hayan ido a dormir, no hayan muerto, y que van a ser perdonadas, y que van a seguir con sus cuerpos terrenales, y estos van a conformar las naciones y rápidamente aumentarán en número y serán llenos del conocimiento de nuestro Dios, pues por todos los que estén en el territorio y que hagan parte pues de ese cuerpo gobernante, que reinen con Cristo durante los 1000 años y que estén aquí en la tierra. Y es hermosísimo, por tanto solo podemos ver términos, palabras que han usado los padres, los profetas y también los apóstoles en el Evangelio, y nuestro apóstol, que es Pablo, el apóstol para los gentiles, para las naciones, en este tiempo. Y así, por ejemplo, vemos por qué son los ángeles, si habíamos llegado a la conclusión en el capítulo 12, creo que es el 12, cuando dice que la mujer que estaba con los dolores de parto y el dragón estaba deseando que sacase al hijo varón, para arrebatarlo, fue arrebatado este hijo varón, y entonces sabemos que está haciendo alusión, por supuesto, al hijo primogénito de nuestro Padre Celestial, pero también a una iglesia que se llama el hijo primogénito y que nos dice ahí que fueron arrebatados. Curiosamente, esta palabra rápidamente nos viene al pensamiento el arrebatados de Tesalonicenses, cuando está hablando de la resurrección. Y es genial, porque también en esos versículos hemos visto que los 144.000 son los arrebatados, en este caso, del Apocalipsis, que es para quien está escrito. El Apocalipsis se escribe para los vencedores, y todos estos avisos están dirigidos para que se mantengan firmes y que no pierdan su recompensa. Bueno, sabemos que estos 144.000 son arrebatados, sabemos que hay algunos que van a ser dirigidos al desierto, que van a ser protegidos espiritualmente allí para no tener que pasar por esas 7 últimas copas de ira, de las cuales está hablando Amparo ahora, y hay algunos que no van. ¿Sí? Para Juan, bueno, pues para Juan y Amparito una parte, o sea, en esos prácticamente en esos 3 últimos años y medio no estará disponible la fe, porque sabemos que la fe es por nuestro Señor Jesucristo, no estará disponible, por eso el Evangelio quiere. ¿No estará disponible qué? La fe. Sí, la fe va a ser siempre
¿Qué es la fe? La fe es que van a escuchar que lo único que tienen que hacer es glorificar a Dios y no ponerse debajo de la marca de la bestia para adorarla. Entonces recibir eso ya es recibirlo con fe. Y algunos van a tener oídos para oír, no sé cuántos, porque luego más para frente tenemos que ni aún así se arrepintieron. Es decir, viendo todas estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Lo cual me deja ver que, en fin, que no serán muchos, pero ciertamente también sabemos que después delante del trono se presentan pues una gran multitud como la arena del mar que no se puede contar. Pero todo esto, lo que es más hermoso cada día es que el conocimiento de Dios y de su palabra, yo estoy seguro cada día más que no tiene que ver nada con erudición, no tiene que ver nada con... Es como Asaf. Asaf, ¿os acordáis? El salmo en el que creo que es el 72, en el que estaba todo revuelto, viendo la prosperidad de los impíos y viendo cómo conseguían sus deseos, estaban siempre prosperando, y él, sin embargo, ¿para qué que he limpiado mi corazón? Y enfrente de Dios, siempre con esta lucha y con esta batalla consigo propio. Y dice, hasta que entré en el santuario. Esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros si queremos llegar al conocimiento de nuestro Dios. Es decir, el quedarse vacíos, el quedarse Abel, el morir como Abel y el sustituto en nosotros tiene que ser cada día una experiencia muy, muy práctica y eficaz en nosotros. Porque si no, estas cosas, por muchas vueltas que le demos como Asaf, nunca vamos a llegar a comprenderlas. Solo cuando entró en el santuario, yo puedo deciros que es cuando el santuario entró en él, es que consiguió ver cuál era el fin de todo, cuál era el propósito de Dios y cómo toda esa gente iría a desaparecer. Y es exactamente igual que nos ocurre a nosotros. Yo en este momento estoy muy, muy, muy bendecido y creo que nunca he reposado tanto porque he llegado a ver lo literal que es la necesidad de quedarnos vacíos ante nuestro Dios y Padre y de no hacerle caso a nuestro viejo hombre, dejarlo simplemente muerto y ahí vamos a tener menos tribulaciones o se van a hacer, como decía Pablo. Cada vez veo más que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Y han sido muchos años después de creer a Dios, de que en mí no hay nada bueno, pues que he mantenido esta batalla con mi viejo hombre, que lo veo que se sobrepone a todo lo que es Cristo en mí, y fue hermoso que Dios me lo explicase con Romanos 7, diciendo Pablo, yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y entonces llegué a pensar que esta batalla era la norma de mi vida hasta que me fuese al polvo o que Cristo viniese. Pero últimamente estoy descubriendo que la voluntad de Dios es el reposo. Es decir, no debe ser una angustia constante y una tribulación constante como yo he mantenido hasta hace muy poco tiempo, sino una paz muy duradera en la cual veo que todo lo que me ha ido enseñando el Padre en cuanto a vaciarme es mucho más literal de lo que yo o me lo hacía pensar mis pensamientos. O sea,
Y eso es lo hermoso. O sea, ahora estoy viendo cada vez que tengo cualquier deseo, si es divino, Él es el que lo tiene que aclarar. Como por ejemplo lo que surgió en esta semana o con Amparo leyendo acerca del orden de las resurrecciones. Y esto tiene que ver con esto que estaba contando de la palabra, de cómo fue arrebatado el hijo varón. Entonces tenemos que tener siempre la idea que este intervalo en que nosotros vivimos y que Pablo no se hacía a menor idea, pues cuando él estaba diciendo a los gentiles, a las naciones, lo mismo que estaban diciendo los apóstoles de la circuncisión a los judíos, esto es lo que dice en el libro de Hechos, yo no he dicho nada que no hayan dicho los padres y los profetas y que no digan los apóstoles de la circuncisión. Yo no he dicho nada fuera de eso. Bueno, pues antes de este intervalo, cuando Dios le dice y le revela el gran secreto, Pablo veía inminente los juicios. Pablo veía y decía, y los apóstoles de la circuncisión, que el tiempo estaba muy cerca. O sea, que el tiempo de los juicios, que el tiempo de la gracia se acababa y que, por tanto, irían a comenzar las grandes tribulaciones. Y primero, viendo esta unidad, viendo esta palabra, arrebatados del Hijo varón, y después la gran multitud que se encuentra delante del trono, y después vemos cómo hay en el capítulo 20, si queréis ir conmigo al capítulo 20, si nosotros leemos esto y no tenemos en cuenta esa unidad del libro que es el Espíritu la que nos va mostrando, por supuesto que sí, yendo a escudriñar, yendo a leer, pidiéndole a Dios por sabiduría. Pero si solo leemos el Apocalipsis como estamos leyendo y vamos al capítulo 20 y nos habla de los 1000 años, y cuando comienza, pues en el versículo 4 de este capítulo 20 dice: y vi tronos, vi tronos. ¿Dónde aparecen los tronos? Aparece en Corintios, y dice que y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Os acordáis que Jesucristo le dijo a los apóstoles: vosotros os sentaréis en 12 tronos y juzgaréis a las tribus de Judá? Y vi las almas de los decapitados. Aquí se está refiriendo a los decapitados en este libro del Apocalipsis. Sobre todo a ellos. Y que son grande parte aquellos 144.000, que son además aquellos 2 profetas que profetizaban en Jerusalén y que cuando sale el hijo de pecado les hace guerra y los asesina, y sus cuerpos se quedaron sin enterrar, y al 4.º día o al 3.er día y medio Dios los levantó y se los llevó. Como habíamos visto, o sea, por los medios de comunicación actualmente sabemos que todo el mundo lo va a ver, por tanto van a ver levantarlo. ¿Dónde se van estos? ¿Dónde se van? El hijo arrebatado, el hijo primogénito. Pues tenemos que, aquí está escrito efectivamente sobre todo para estos vencedores, pero tenemos que ir a ver que esto trata con resurrección, esto trata con los tronos que va a haber, donde se van a repartir las recompensas, y efectivamente es de esto que nos está hablando. Y otra vez la unidad del libro, porque entonces vamos a tener que ver mucho más información de lo que aquí está escrito en las epístolas que nos hablan sobre la resurrección. Pero para acabar el versículo, porque si leemos solo este versículo, nos dice que las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y el versículo siguiente dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esta en la que ellos aparecen es la primera y mejor resurrección. Bueno, entonces si uno lee esto, dice: los únicos que van a resucitar en el milenio son estos que aquí fueron decapitados. Pero no, efectivamente, aquí está dirigido para ellos. Esto es el libro que está dirigido para esta administración cuando termine la gracia. Pero cuando termina este tiempo de la gracia, efectivamente, ¿qué va a ocurrir con todos nosotros que pertenecemos a otro llamamiento? Entonces, lo mejor es ir a ver, recordándonos en la palabra arrebatados del Hijo, en el capítulo 12, que es el llamamiento de los primogénitos, en los que entran estos 144.000, que ciertamente se van a oponer a Satán, van a ser sumamente perseguidos, y por eso es que van a ser martirizados y degollados, ¿entiendes? Y para eso se está específicamente la Jerusalén celestial. Allí es que son arrebatados. Entonces tenemos que ir a ver dónde aparece esta palabra arrebatados. En primer lugar, tenemos 2 epístolas de Pablo antes de el gran secreto, que de las 7 que escribió antes de Hechos 28, que nos hablan específicamente de resurrección. Y son Corintios y Tesalonicenses. Ahí es donde tenemos toda la información de lo que está reservado para los fieles que resuciten en el milenio. Y nosotros tenemos entonces en Corintios tenemos una iglesia, si os acordáis, si vais a 1 de Corintios, donde las divisiones entre los creyentes era impresionante, donde los casos de inmoralidad eran increíbles, la fornicación en casos extremos, que algunos tenían la mujer de su padre, que ellos se vanagloriaban de todos estos pecados. Estar en la iglesia que había, tenían juicios entre ellos, y en vez de juzgarse a sí mismos y de perdonarse a sí mismos, llevaban los casos a los tribunales de los incrédulos. Cuando sacrificaban a los ídolos, algunos, porque todavía tenían la idea anterior de sus fiestas a los santos y a sus dioses, y como de todas formas había libertad. Fijaros que al mismo que comete aquella fornicación, el Pablo dice, y eso está en el capítulo 5, pero como os digo, es una iglesia que estaba llena de corrupción, estaba llena de todo. Corinto era una colonia romana donde había una idolatría impresionante, como en Ur de los caldeos, la propia ciudad de Abraham, pero donde efectivamente, o sea, la fornicación y todo lo que vemos hoy, exactamente todo lo que vemos hoy, pues estaba a la orden del día. Bueno, pues fíjate, en el capítulo 5, cuando dice que y vosotros os vanagloriáis de estas cosas dentro de la iglesia, ¿cómo es posible que se vanagloriasen? Dice, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal que ha cometido este tipo de acción, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por tanto, ellos sabían que la salvación era algo que no se podría perder. ¿Entiendes? Y por tanto, él sería salvo en el día del Señor. El día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor comienza en el día que termina la gracia y solo termina cuando el Hijo le entrega todo redimido al Padre. Por tanto, lo que está diciendo, y salga salvo en el día del Señor. En el día del Señor es, si una vez que se entrega a Satanás, que ciertamente es para zarandearlo y dejarlo en su sitio, no se arrepiente, él será salvo. Pero en vez de ser salvo al principio, en la primera fase de la resurrección, que es la buena, será salvo al final, cuando Dios le entregue todo al Padre, cuando Cristo le entregue todo en sus manos al Padre, como hemos visto en Apocalipsis 20. Los demás muertos no volvieron a vivir, sino después que se pasaron los 1000 años. Y ahí ya no hay tronos, plural, ni se sientan los que tienen facultad, sino que es el propio Dios en el trono blanco el que juzga a los que ahí aparezcan. Y se abren los libros, los justos y los injustos. Se abren los justos, pero los justos no tendrían que haber salido en la primera resurrección. No, los justos son los justificados, como este. Este es justificado. ¿Quiénes son los injustos entonces? Los que no han oído. Los que no han oído son otra compañía. Pero estos que no han oído, muchos de ellos van a avergonzar a los justos que escucharon, pero no vivieron conforme al Cristo que tenían dentro, sino que permitieron que su hombre viejo siguiese gobernando sus vidas. Fijaros cómo se hace luz todo esto. No pierde su salvación, pierde su premio, y Dios puede raerlo del libro de las recompensas. Y entonces aparece al final. Y ahí no sabemos, ahí es con Dios. Es el que juzga. Él es el que nos dice, ocúpate tú de tu propia salvación y no juzgues antes de tiempo. Pero Pablo aquí dice que él va a ser salvo. Por tanto, este es de los que hará parte de los justos, aunque venga a ser avergonzado, por supuesto. Pero bueno, en esta iglesia, cuando nos habla de la resurrección, ciertamente, que es en el capítulo 15, lo primero que comienza es que dicen, ¿cómo decís vosotros que no hay resurrección? Por tanto, además de todos estos litigios entre creyentes, fornicaciones, divisiones, diciendo uno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... ¿Okay? Mismo los que decían yo soy de Cristo, lo hacían con esa división, sin entendimiento. Además de eso, había muchos que decían, ¿qué va a haber esto de resurrección? Esto es un cuento chino. Es a estos que les explica efectivamente que si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe habéis creído en vano. Habéis creído en vano. ¿Qué es este en vano? Ciertamente es que se pueden perder la primera resurrección. Y después, no tengo tiempo para leeros, pero es hermosísimo ver la diferencia que hace, de que cada uno saldrá en su debido orden. Y aquí vuelvo a repetiros que Pablo no había recibido el gran secreto. Pablo estaba pensando exactamente en lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, que se estaba acabando este tiempo de la gracia y que iría
a comenzar estos últimos 7 años donde irían a pasar por la tribulación. Y aquí no leemos nada de ser arrebatados, aquí lo que les está diciendo es que efectivamente en estas resurrecciones se obtienen las posiciones y que aquí hay cuerpos espirituales celestiales y cuerpos espirituales terrenales y que cada uno tiene su propia gloria. Pero como digo, es demasiado corto el tiempo que tenemos, pero es hermosísimo que en esta epístola de este tipo de iglesia que no han dejado el hombre viejo atrás, vemos ciertamente la resurrección en su debido orden, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida, no los que son de ellos mismos, no los que procuran su vientre y lo que tienen en su vientre. Y luego el fin, y está hablando de la resurrección, son de las dos fases de resurrección. Bueno, es genial. Entonces, ¿dónde aparece el arrebatados? Aparecen en Tesalonicenses. Y si vamos a Tesalonicenses, vemos que es la iglesia modelo. Es todo lo contrario. Están padeciendo de su propia nación, lo mismo que Pablo y los fieles estaban padeciendo de los judíos. Pablo ya les había avisado de que pasarían por muchas tribulaciones, y es lo que estaba ocurriendo. Se habían convertido de los ídolos a Dios, se amaban unos a los otros como Pablo les había enseñado, y eran gentiles en su gran parte. Gentiles. Y a estos es que les habla del arrebatamiento. A estos es a los que les habla, igual que está en el Apocalipsis, de los decapitados en ese periodo de los 7 años. Por tanto, sabemos que estos también son vencedores, que irán a la Jerusalén celestial, si mantienen hasta el final su esperanza. ¿Okay? Porque en la segunda epístola que escribe a los tesalonicenses, ciertamente les habla del amor que ellos tienen unos por otros, les hablan de la fe que están guardando, de tal manera que los apóstoles no tienen que hablar nada, sino que ellos mismos testifican y son ejemplo para las otras iglesias de cómo se debe comportar, pero de la esperanza pierden un poco su calor, porque había algunos que estaban diciendo que por carta, como si fuese del apóstol Pablo, eso lo podemos ver en otro día. Pero lo que quiero es ver cómo se hace esta unidad, ciertamente, o sea, cómo se hace la unidad del libro de Hechos y entra, quitando este paréntesis, en el mismo sitio donde se quedó. Hechos 28. Y como esperaban los apóstoles. Y digo eso mismo, ¿cómo es posible que Pablo diga en Corintios que no se casen las doncellas? ¿Para qué? Si el tiempo es tan corto. ¿Para qué? Bueno, si quieren casarse, que se casen, pero el que esté casado, que haga como si no estuviese. O el que disfruta de este siglo, como no, si no disfrutase, el tiempo es tan corto. Él decía que lo mejor es no tener otras preocupaciones. Y sin embargo en Tito sí que le dice a las doncellas que se casen, porque ahí recibe la revelación del gran secreto. De manera que si vemos esta unidad tan maravillosa que tiene el libro, vemos estas distinciones entre los que ciertamente van a ser arrebatados y van a recibir al Señor en el aire. El Señor desciende primero de la bóveda más alta
a la bóveda visible de donde ha sido limpio y donde se ha expulsado a Satanás, que cae en la tierra, y estos que aquí están y que han sufrido y soportado por el testimonio son arrebatados y allí aguardan con él. ¿Okay? Y esos son unos. Otros, los que queden para atrás y que después también se presentan delante del trono, son ciertamente pues los que han vivido pero no han tenido que soportar tanto como ellos, pero han sido fieles guardando su esperanza hasta el final. De manera que es muy hermoso, no os quedéis perplejos con el lenguaje que se utiliza en Apocalipsis, porque ciertamente es un lenguaje que nada tiene que ver con la gracia en la cual vivimos ahora, pero viéndolo como el resultado efectivamente de lo que la humanidad ha estado siempre procurando, de ser él su propio Dios, cada uno, entonces vemos cómo se conjugan las piezas en la paciencia de nuestro Padre, que a muchos como a mí le ha parecido siempre tardanza, no es más que misericordia, queriendo que los que él conoce terminen de ser salvos. Cuando el último número de los redimidos en la gracia, sea del cuerpo del gran secreto o sea de cualquier otro llamamiento que él esté haciendo, cuando ese termine, Dios no espera más. Y nos invita a que veamos las señales de los tiempos. Y viendo las señales de los tiempos que nos ha dejado por escrito en sus escrituras, vemos que está a la mano. Lo cual es un motivo de descanso, reposo y gozo. Ahora hay aquí una sequía tremenda, una falta de agua impresionante. Las presas de agua están a menos de un 15%. La sequía es tremenda, las temperaturas, los incendios es diarios. Y esto está sucediendo en toda Europa. Países como Inglaterra nunca tuvieron temperaturas de 35, 40 grados. Y en este momento Inglaterra está con problemas de falta de agua. Francia, España, Portugal, Italia. Es algo increíble lo que está sucediendo. Ellos propios, la ONU ha decretado que ya se ha llegado a un punto de no regresión, es decir, que no se puede reajustar la naturaleza con todos los daños que se le ha hecho. Yo no oro para que haya lluvias, yo no, todo lo contrario. Yo le doy gracias a Dios porque todo lo que escriben los padres, los profetas, una de las cosas que va a suceder en esos juicios es que ciertamente el sol va a quemar a los moradores, a los que queden vivos, justos e injustos. Las plagas que ahí vienen recaen sobre unos y otros. Yo no oro porque llueva, yo no oro porque en absoluto, no, eso sería ir en contra de lo que hablaron los padres y los profetas. Esto me da a mí, es un gozo tremendo. Claro que no publico esto, no se lo digo a nadie, ¿no? Pero sí a mis hermanos creyentes. De manera que es un buen tiempo para ciertamente hacer reposar al set que en cada uno de nosotros ha puesto nuestro Dios, a tal punto que no le damos ninguna atención al hombre viejo, ni acumular pensamientos, no, es un tiempo para guardar
con mucha paciencia en la presencia de nuestro Dios, sabiendo que Él suple lo que necesitemos y que Él se encarga de darnos la luz y que Él se encarga de darnos la sabiduría y de guardarnos. Cada vez nos vemos más recogidos en su seno y eso sí, tenemos un deseo enorme de ver en concreción todo lo que ahora vemos por la fe. Bueno, Juan, muchas gracias, maravilloso. Y por favor, no ores en voz alta porque te van a extraditar. No digas sí. Bueno, muy bien. Entonces, maravilloso conocer todas estas cosas y bueno, aunque nosotros no entendamos y no es ni para entenderlo, sencillamente las cosas Dios las organizó de esa manera, están escritas y así van a ser. Entonces es, como dice Juan, guardar nuestro corazón, ponernos en paz y vaciarnos siempre en cada momento. Bueno, muy bien. Nuncita, ¿quieres por favor cerrar con una oración?